¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, los desafíos que enfrenta nuestra América Latina en este 2022 con Héctor Bernardo, catedrático y escritor, directamente desde La Plata, Argentina. Héctor Bernardo, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge. Como siempre, un placer charlar contigo. La idea, Héctor, en estos minutos que tenemos en el programa de hoy dedicados a ti, queremos pintar un panorama de lo que son los desafíos que va a enfrentar nuestra América Latina en este 2022 y quiero empezar por preguntarte, ¿este conflicto en Ucrania será parte del impacto que estaremos viviendo en América Latina? Sin dudas que el conflicto en Ucrania va a tener un rol decisivo en el impacto que va a tener en América Latina y en los procesos que se van a llevar adelante en América Latina. Hay que tener en cuenta que Ucrania es uno de los principales productores de granos del mundo y que Rusia es uno de los principales proveedores de petróleo y de gas para el mundo. Entonces, los commodities ya se han disparado desde el primer día que comenzó el conflicto bélico. Es un conflicto, marquemos, ¿no es cierto?, que viene desde 2014. Lo que ahora estalla es la parte bélica del conflicto con la intervención de Rusia en Ucrania. Pero estos dos países que proveían la mayoría del trigo, del maíz, a Europa, que proveían el gas, que proveían el petróleo, a Europa entran en un conflicto que sin duda disparó los commodities a precios muy grandes. En caso del petróleo, del gas, perdón, aumentó rápidamente a un 60% el precio del gas, aumentó el precio del petróleo, aumentan los precios de las materias primas. Los países de América Latina que son productores de estas materias primas se van a ver beneficiados en algunos casos, pero aquellos que son importadores de esas materias primas se van a ver perjudicados seriamente. Y recordemos también que muchos de los países de América Latina, incluso países de distinto signo ideológico, como el caso de Argentina y Brasil, estaban entablando fuertes vínculos con Rusia, estaban conveniendo distintos acuerdos. Lo mismo pasa con el caso de Cuba, ¿no? Otro signo ideológico distinto y tenía una alianza muy fuerte con Rusia, desde donde llegaban muchos vuelos, muchos turistas a Cuba, y ahora los vuelos desde Rusia se han restringido. Entonces, sin duda va a haber un impacto enorme en la región que también implica el hecho de que Estados Unidos ha decidido no comprarle más petróleo a Rusia y empieza a acercarse a Venezuela, al gobierno legítimo y legal de Venezuela. Estados Unidos tiene que empezar a reconocer cuál es el real gobierno de Venezuela para negociar la compra de petróleo a ese país. Porque recordemos que un gobierno real, no el gobierno inventado que trataron de crear con Juan Guaidó, este personaje que no tenía ningún tipo de representación. El gobierno tiene que tener, por un lado, el apoyo legítimo del pueblo. En el caso de Maduro, tuvo más de 6 millones de votos, mientras que Guaidó, que era un simple legislador venezolano, había tenido apenas 90.000 votos. El gobierno tiene que tener el control de las instituciones. ¿Quién tenía el control de las instituciones? El gobierno de Nicolás Maduro, y no Guaidó, que era un personaje que no tenía ningún control de ninguna institución estatal en Venezuela. El gobierno tiene que tener el control del territorio y de sus recursos naturales. ¿Quién tenía el control del territorio y de sus recursos naturales? El gobierno legítimo y legal y el verdadero gobierno de Venezuela, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, cuando Estados Unidos necesitó el combustible venezolano, ¿con quién tuvo que ir a negociar? No pudo ir a hablar con Guaidó, porque Guaidó ni controla el territorio, ni controla las instituciones, ni tiene representación política real, ni puede decidir sobre los recursos naturales de los venezolanos. Entonces tuvo que enviar una delegación para negociar con el gobierno legítimo y legal
de Nicolás Maduro y olvidarse en parte todas las acusaciones y toda la denostación que el gobierno estadounidense había hecho sobre el gobierno venezolano. Ahí vemos también otra influencia grande de este conflicto en la región. Si queremos argumentar de alguna forma lo que los críticos más duros hablan de la relación de Estados Unidos con Colombia, los más duros críticos dicen, es la playa de desembarco de Estados Unidos en América Latina. Ahí hay bases militares, de ahí se organiza lo que muchos críticos dicen es todas las ofensivas para derrocar al gobierno de Maduro. Es decir, activamente Estados Unidos tiene, digamos, ya no digamos un socio, porque sabemos que según muchos críticos Estados Unidos dice que no tiene socios, tiene simplemente influencia según sopla el viento. Pero entonces, con viento de cola, hablando de vientos, con vientos de cola, Gustavo Petro, estamos hablando del mes de mayo, elecciones presidenciales, cuando le acaba de ir muy, muy bien en las legislativas, en donde su grupo precisamente tiene la mayoría, es el grupo más votado, sin ser la mayoría, es el grupo mayoritario dentro del Congreso. Estados Unidos, ante esta playa de desembarco, que prácticamente es la única que le va quedando en América Latina, ¿le va a poner el palo en la rueda a Petro? No se sabe qué va a pasar, pero podrían asesinarlo antes de la elección, podrían organizar un fraude, no directamente, pero apoyar, como pasó en Bolivia, un fraude. ¿Se va a quedar Estados Unidos de brazos cruzados para perder otro entonces alfil en este ajedrez que aparentemente viene con viento de cola el progresismo en América Latina? Bueno, Estados Unidos va a intentar por todas las vías, como lo ha intentado siempre, poner un freno al avance del progresismo en la región, en colaboración con las oligarquías locales, con la derecha local, con los sectores más reaccionarios locales. Sin duda que el uribismo va a jugar un rol fundamental en estas elecciones. ¿Hasta dónde va a tensar la cuerda el uribismo? ¿Va a tener márgenes para todo esto que vos bien describías? ¿Va a poder generar un fraude electoral tan escandaloso que impida el triunfo de Gustavo Petro? ¿Va a poder intentar, como ha pasado en otras ocasiones, ¿no?, un intento de magnicidio, un intento de asesinato contra este candidato que todo indica puede ganar incluso hasta en primera vuelta las elecciones presidenciales colombianas, pero que aunque no gane en primera vuelta se posiciona como el favorito para un balotaje? Los intentos de asesinato y los asesinatos de candidatos en Colombia no son nada nuevo, digamos, lo hemos visto a lo largo de la historia colombiana. Han asesinado muchos candidatos, tanto a presidentes como a concejales, gobernadores, alcaldes. Digamos, el crimen político en Colombia es cotidiano y continúa hasta el día de hoy, además con masacres cotidianas de defensores de derechos humanos, de firmantes del acuerdo de paz, de dirigentes sociales, algo sobre lo que la comunidad internacional calla y los medios hegemónicos de comunicación callan. El crimen constante, cada 24 horas, cada 48 horas existe un asesinato de un líder social en Colombia y todo parece normal, todo parece que es parte de la cotidianidad de ese país. Sin duda la derecha, sin duda Estados Unidos va a intentar impedir el triunfo del progresismo, pero no siempre Estados Unidos consigue lo que quiere, ¿no es cierto? Sin duda quiso evitar el triunfo del progresismo en México, y a pesar de 2 escandalosos fraudes en los que se logró evitar el triunfo de López Obrador, luego fue tan contundente la votación hacia Andrés Manuel López Obrador que no pudieron hacer fraude en aquella ocasión, y hoy el progresismo gobierna México. Quisieron apoyar a Macri en Argentina y hoy el progresismo
o un sector de progresismo gobierna en Argentina, lo mismo en Chile, lo mismo en distintos lugares de la región. Creo que puede triunfar Petro a pesar de todo lo que intente Estados Unidos y todo lo que intente la derecha colombiana. Y por lo menos, si no queremos acusar directamente a Estados Unidos por no tener una prueba fehaciente, sí sabemos que en Brasil se ha utilizado el lawfare, es decir, la guerra jurídica, para inventarle escasos recursos y acusaciones a Lula para sacarlo de circulación para que ganara entonces el Trump de los trópicos, es decir, Bolsonaro. Ahora, en tanto es así que tuvieron que poner marcha atrás. Lula es absolutamente inocente, está participando en la elección, es el favorito. Los que participaron en ese escándalo de Lavallato, de las acusaciones, ahora hasta van a tener que resarcirle por daño moral, pagarle a Lula por ese escándalo. También la pregunta es, ¿van a sacar ya sea la oligarquía brasileña o ya sea Estados Unidos? Porque estamos hablando del país más importante de la región, estamos hablando de un país del tamaño de Estados Unidos menos Alaska, 200 millones de personas, el motor, digamos así, de Latinoamérica. ¿Qué va a pasar entonces en este 2022 rumbo a la elección de Brasil? Bueno, la elección de Brasil es la elección más importante que va a tener América Latina en los últimos años, porque, como bien señalaba Henry Kissinger, hacia donde se inclina Brasil, se inclina casi toda América Latina. Podríamos excepcionar, ¿no es cierto?, el caso de México, que tiene su recorrido propio y que a veces parece aislado de América Latina, pero hacia donde se inclina Brasil, se inclina toda América Latina, y ahí va a ser una elección clave. Las encuestas lo ponen a Lula como un favorito, como vos bien señalabas, el Lavallato fue fundamental, el lawfare que se creó a través del Lavallato para perseguir a Luis Ignacio Lula da Silva e impedir, y además recordemos que esto viene de un golpe parlamentario, ¿no es cierto?, porque en 2015 había ganado Dilma Rousseff, había ganado el Partido de los Trabajadores las elecciones presidenciales, continuando con un cuarto gobierno del Partido de los Trabajadores, y ahí, a través de un golpe parlamentario, se consiguió que Michel Temer fuera el presidente de facto de Brasil, y que comenzara un proceso que después continuó con el triunfo de Jair Bolsonaro. Un triunfo que se dio, como vos bien señalabas, porque Lula estaba preso en las mazmorras del neoliberalismo, en las mazmorras de la derecha brasileña, que tiene una articulación enorme, ¿no? Porque ahí está el ejército, están sectores industriales, está la Embajada de Estados Unidos, están los medios hegemónicos de comunicación como la Red O Globo, están muchos actores como parte de esa red de la derecha en Brasil y en todos los países de América Latina, pero en Brasil en particular, y lograron encarcelar al hombre que tenía la mayor intención de voto en Brasil para las elecciones de 2018, y así conseguir que Jair Bolsonaro llegue a la presidencia. Pero recordemos además cómo fue esa condena. Digamos, el fiscal Dallagnol, que va a tener que indemnizar a Lula por daños morales, denunciaba que él tenía la convicción, pero que no tenía las pruebas de que Lula había cometido el delito del que se lo acusaba. O sea, uno en derecho con la convicción no alcanza. Digamos, uno puede sospechar que alguien cometió un delito, que alguien hizo algo malo, pero necesita sí o sí probar que esa persona cometió el delito para privarlo de la libertad. Y ¿Te parece que sí, gana Lula? Yo creo que sí, que en esta ocasión las encuestas además son muy contundentes. Si bien la política es dinámica, de acá a octubre, que son las elecciones, pueden pasar muchas cosas. Las encuestas señalan que Lula tiene al menos un 44% de intención de votos, mientras que Jair Bolsonaro mantiene ese núcleo duro, que lo tiene en un 28% de intención de voto, pero parece que además de su base, eso también está muy cerca de su techo, lo cual le da muchas posibilidades a Lula
de ganar. Y además hay una cuestión clave, Jorge, en esto, que es que los brasileños saben que con Lula vivían mejor, que cuando Lula fue presidente había más acceso al trabajo, sus sueldos valían más, la inflación estaba controlada, Brasil, según la FAO, ya no era un país donde el hambre era uno de esos grandes problemas, y con Bolsonaro volvieron todas esas cosas, volvió la desocupación, volvió la pobreza, volvió la injusticia. El 40% en los últimos 2 años, según el propio Instituto de Estadísticas de Brasil, el 40% de los niños que tienen entre 5 y 7 años no aprendieron ni a leer ni a escribir. Y eso no es solo por la pandemia, eso tiene que ver con las políticas del Estado. Además que la pandemia hizo un desastre, Jair Bolsonaro, sumado a la pandemia, terminó haciendo que ese desastre sume 650.000 muertos, 29 millones de contagiados, todas poblaciones abandonadas a su suerte, porque desde su negacionismo él decía que esto era una gripecina, ¿no? Una gripecita que no era necesario controlar o tomar medidas de control para combatir la pandemia, y estuvo incluso haciendo campaña en contra de la vacuna. Bueno, la gente sabe que Lula es un hombre que se ha dedicado a cuidar al pueblo brasileño, que con Lula salieron 40 millones de brasileños, salieron de la pobreza. Entonces saben que con Lula pueden vivir mejor. Lula es el significante vacío, por decirlo en términos de Laclau, es el significante vacío que agrupa todas esas demandas de los brasileños y que puede llegar a ser la representación de todas esas demandas, y todo indica que va a ganar en octubre, tal vez en primera vuelta, pero seguramente de manera contundente. Si no ganan en una primera vuelta, lo harán en una segunda. Héctor, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Héctor Bernardo directamente desde La Plata, Argentina, sobre los desafíos que enfrenta nuestra América Latina en este 2022. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Héctor Bernardo directamente desde La Plata, Argentina, sobre los desafíos que enfrenta nuestra América Latina. Héctor, hoy domingo justamente Uruguay vive una jornada de referéndum, de plebiscito, una ley que se votó prácticamente sin mucha discusión, 135 artículos que le llaman la LUC, es decir, la ley de urgente consideración, y aparentemente de urgente no tiene nada porque ya lleva más de 2 años y todavía está por verse. Más de 800.000 votantes uruguayos lograron registrar su firma y someterla precisamente a plebiscito. Esta pregunta viene a propósito de un patrón que se viene dando en América Latina. A la hora de que se acerca la jornada electoral, empiezan a jugar los factores de la oligarquía, y es que tiene a su disposición todo el aparato mediático, es decir, generalmente los oligopolios de los medios, que empiezan a darle muchísima más visibilidad a la versión del gobierno, en este caso de Uruguay, de la calle, de que voten por no, para que no se cambie esa ley, y al mismo tiempo marginan la opción del pueblo, digamos, de traerla a que sea sometido a un plebiscito. Es decir, todo esto para preguntarte, una vez más, como sucede en las repúblicas bananeras latinoamericanas, no hay un terreno nivelado, no se llega a un referéndum como este de Uruguay con una versión equánime en donde la población escuche de la misma forma las dos campanas y pueda hacer una decisión educada, sino otra vez las oligarquías manipulan la mente de las masas para que se vuelva a repetir el fenómeno que a ellos les interesa. Y te cuento simplemente algo final. Hace 30 años hubo un referéndum sobre el que se llamó en Uruguay la ley de caducidad, para que los militares que habían cometido crímenes de lesa humanidad pudieran ser juzgados. Bueno,
uno de los mensajes más poderosos a último momento, los medios de comunicación, con la aprobación, porque está documentado, del presidente de turno, Sanguinetti, prohibieron que se emitiera ese mensaje. Es decir, ¿esto qué significa? ¿Que la democracia, entre comillas, de América Latina todavía sigue en veremos? Es necesario rever mucho de nuestras democracias, ¿no es cierto? De nuestra democracia en términos generales. Creo que en ese sentido la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha hecho algunos planteos muy interesantes que tienen que ver con que cuando se creó el sistema democrático, allá tras la Revolución Francesa, los poderes estaban divididos según el contexto histórico de esa época. En la actualidad, los medios de comunicación juegan un poder fundamental para la construcción de una democracia sólida. Y hoy por hoy, los medios de comunicación son empresas privadas que defienden los intereses de esas empresas privadas y de sus alianzas con determinados sectores políticos que en general son sectores de la derecha y de la oligarquía regionales. Entonces hay que cuestionar seriamente qué rol juegan los medios de comunicación en las democracias actuales, legislar sobre ese rol y que sean partícipes, que existan todas las voces, que la derecha también pueda dar su versión, pero que la izquierda, el progresismo y el resto de las voces también puedan aparecer en igualdad de condiciones para que los pueblos puedan elegir con todas las herramientas necesarias. Precisamente Chile también, contra viento y marea, contra el Bolsonaro de Chile, estamos hablando de José Antonio Kast, que vendió el cuento de que la elección era entre comillas, la libertad y el comunismo, porque la derecha y la ultraderecha se apropia de la palabra libertad, le salió un tiro por la culata. ¿Cómo estás viendo los primeros pasos de Gabriel Boric en Chile? Bueno, los pasos de Boric, algunos son muy alentadores, otros todavía dejan algunas dudas. Podríamos igual ponerlo en un marco general, esto de lo que pasa en América Latina, ¿no es cierto? Tener en cuenta que lo que está pasando actualmente en la región no es la oleada progresista de principios de los 2000, con Chávez, con Lula, con Néstor Kirchner. Los actuales procesos son procesos menos radicalizados, podríamos decir. Sí tienen de muy positivo que se están sumando a ese proceso de transformador gobiernos como el de Chile, el de Perú y probablemente el de Colombia. Y lo que vemos es que hay un gran cambio en Chile, que va a ser fundamental también el cambio de la nueva constitución en Chile. Ese va a ser un cambio aún más importante que el triunfo de Boric. Me atrevo a decir, el triunfo de Boric marca que el país está en otro camino, pero la nueva constitución va a sentar las bases para que ese camino se consolide y después del gobierno de Boric, ya sea con una reelección o no, va a seguir en ese camino de transformación profunda y dejando atrás todas las consecuencias del pinochetismo y del modelo neoliberal que se instaló en ese país. Después hay algunos movimientos que generan dudas, como son el actual canciller del gobierno de Boric y el actual ministro de Economía, que no son dos cargos menores, que parecen responder un poco más a la clásica política chilena que a los cambios que se han demostrado en el último tiempo. Gana entonces Pedro Castillo en el Perú, un maestro rural que hay consenso que hizo su campaña a pulso contra el establishment, contra el fujimorismo, contra Montesinos, contra Vargas Llosa, contra toda la oligarquía, y le ganó a pesar del poder, pero no tiene mayoría en el Congreso y lo tienen arrinconado. Ya a esta altura cambió 4 veces el gabinete y le han puesto porque la única forma era negociar contra esta derecha y ultraderecha, le han puesto un jefe de gabinete que es absolutamente derechista. ¿Cuán frágil muestra entonces que es la democracia en el Perú y cuán cuesta arriba es el camino que tiene Pedro Castillo, que hasta se sacó el sombrero en pocos meses?
Sí, fue contundente la arremetida de la derecha contra el gobierno de Castillo, incluso antes de que Castillo asumiera. Los intentos de Fujimori, de Keiko Fujimori, de inhabilitar al presidente, de pelear hasta último momento diciendo que había fraude, de tratar de impedir la asunción, ya mostraron un debilitamiento de aquel triunfo electoral. Luego, Héctor Béjar, el canciller de Castillo, duró un par de semanas nada más, un par de días, para que Castillo tuviera que cambiarlo y poner otro canciller, y como vos bien señalabas, le cambiaron, lo forzaron a cambiar el gabinete en 4 ocasiones. Realmente es una democracia muy debilitada, donde la derecha muestra su verdadero rostro. La derecha en casi ninguno de los países de América Latina, por no decir en ninguno de los países de América Latina, le interesa la democracia, le interesa que se tomen decisiones mayoritarias y que se respeten esas decisiones, sino que impone a la fuerza su voluntad, debilitando y desgastando a los gobiernos populares. Héctor Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Jorge, siempre es un placer.